El golpe del martillo sonó como un golpe físico, pero Alara Vance no se inmutó. En el estéril y despiadado escenario del Tribunal de Familia de Manhattan, ella era la protagonista de una tragedia, y su única línea era el silencio. Su ex marido, el carismático tiburón de las inversiones privadas Julian Croft, sonrió con aire burlón mientras el juez leía el veredicto, despojándola de todo. Los susurros en la galería la pintaban como una tonta, una mujer tan destrozada que ni siquiera podía hablar por sí misma. Pero lo que ellos veían como debilidad era una estrategia calculada y devastadora. No sabían que su silencio era un escudo que protegía un secreto tan monumental que estaba a punto de destrozar el mundo de todos los que le habían hecho daño. Porque 5 días después, un solo comunicado de prensa convertiría esos susurros en exclamaciones de asombro. La silenciosa y derrotada exmujer estaba a punto de ser presentada al mundo con un nombre diferente. La única heredera de la fortuna multimillonaria de Blackwood. Esta es la historia de cómo el momento más silencioso de una mujer se convirtió en su victoria más sonora. La sala del tribunal era una sinfonía de crueldades silenciosas. El chirrido de los zapatos de cuero de un abogado sobre el suelo pulido, el susurro de los papeles que detallaban el desmembramiento de una vida, el suspiro casi inaudible del juez. Para Vance, sin embargo, el sonido más fuerte era el golpeteo rítmico y seguro de la pluma Montblanc de su exmarido contra su impoluto bloc de notas. Tap, 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 un metrónomo que contaba los últimos segundos de su antigua vida. Julian Croft se sentó frente a ella, un retrato de la victoria sin esfuerzo. Su traje, probablemente una creación de Tom Ford, costaba más que la pensión alimenticia contra la que luchaba con tanta vehemencia. A su lado, su abogado Marcus Thorne, un hombre con una sonrisa de depredador, barajaba sus documentos con el aire engreído de un maestro de ajedrez que había hecho jaque mate a su oponente en 3 jugadas. Sr. Bert Vance, dijo la jueza Albright, con un tono de voz impregnado de una impaciencia cansina que se había ido acumulando durante toda la mañana. El tribunal le ha hecho una pregunta directa. El abogado del señor Croft ha presentado pruebas que sugieren que usted gestionó deliberadamente de forma incorrecta los bienes matrimoniales, lo que provocó el fracaso de su galería de arte. ¿Tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Agra levantó la vista. Sus ojos, del color del mar en tormenta, se encontraron con los de los jueces por un instante. No vio malicia, sino frustración. Se trataba de una mujer que solo quería cerrar el caso para pasar al siguiente de una familia rota. La mirada de R se desvió entonces hacia Julian. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, con un destello de expectación en los ojos. Quería que ella luchara. Quería que llorara, que gritara, que lo negara todo con la pasión frenética y desordenada que siempre había despreciado en ella. Quería un espectáculo. Ella no le dio nada. Su propio abogado, un defensor público amable, pero abrumado llamado David Brown, le dio un suave codazo bajo la mesa. Hila, por favor, le susurró con voz tensa. Di algo, lo que sea. Cuéntales lo de las cuentas a las que te impidió acceder. Cuéntales cómo desvió los fondos. Las manos de Ara permanecieron perfectamente quietas en su regazo. Le había contado a David toda la historia, pero con una instrucción fundamental. Él debía presentar los hechos de forma clínica, pero ella no testificaría. No se sometería a un contrainterrogatorio. No participaría. David pensó que era una estrategia nacida del trauma, una retirada psicológica. No podía estar más equivocado. Era la jugada más agresiva y calculada de su vida. Marcus Thorne se puso de pie, con la voz resonando con teatralidad ensayada. Su señoría, el silencio de la acusada lo dice todo. Es el silencio de la culpabilidad. Durante 2 años mi cliente, el señor Croft, invirtió el dinero que tanto le había costado ganar en lo que creía que era el sueño de su esposa. Un sueño que se convirtió en una pesadilla financiera debido a ella, llamémoslo temperamento artístico, en lo que respecta a las finanzas. Él no pide venganza, simplemente pide una ruptura limpia y que el tribunal reconozca que no debe ser penalizado aún más
pagando una pensión alimenticia a la persona responsable de una pérdida financiera tan significativa. Fue una magistral tergiversación de la verdad. La galería había sido idea de Julian, un proyecto vanidoso para su esposa artista con el que poder presumir ante sus amigos. No había invertido suficiente dinero desde el principio y cuando conoció a su nueva novia Tiffany, más joven y maleable, desvió sistemáticamente dinero de las cuentas de la galería a sus cuentas privadas, privándola de flujo de caja y provocando el fracaso del que ahora se estaba echando la culpa. No solo le había roto el corazón, sino que había intentado quebrantar su espíritu para reescribir la historia, de modo que ella no fuera solo la esposa desechada, sino también la incompetente. Señor Advance, la jueza repitió con tono más severo, esta es su última oportunidad para dirigirse al tribunal en relación con la demanda de pensión alimenticia y la división de los bienes restantes. Su silencio se interpretará como aquiescencia. Ara sintió el peso de todas las miradas en la sala, la lástima de los desconocidos, la sonrisa triunfante de Julian, la mirada preocupada de David. Era el momento de su humillación pública. Se había casado con una prometedora carrera como conservadora de arte histórico y una pequeña pero significativa herencia de su abuela. Se marchaba sin nada más que una maleta con ropa y una montaña de deudas que Julian había ingeniosamente puesto a su nombre. El tribunal estaba a punto de formalizarlo. Respiró lenta y deliberadamente. Miró directamente a Julian, sosteniendo su mirada. Una pizca de confusión cruzó su rostro. Esperaba lágrimas, un temblor en los labios. Solo vio una serenidad inquietante. Ella hizo un pequeño movimiento con la cabeza, casi imperceptible, a su abogado. David Brown se desplomó en su silla, derrotado. Mi cliente no tiene nada que declarar, señoría. El martillo cayó. A la luz de las pruebas presentadas y de la negativa de la demandada a impugnar las reclamaciones, el juez Albright declaró: el tribunal falla a favor del demandante, el señor Croft, y se deniega la solicitud de pensión alimenticia. Todas las deudas comerciales pendientes relacionadas con la Galería Vance se asignan a la señora Vanessa. El apartamento conyugal y su contenido se adjudican al señor Croft. Por la presente, se disuelve este matrimonio. El sonido resonó, poniendo fin a su borrador. Julian Croft levantó sutilmente el puño bajo la mesa. Marcus Thorne le dio una palmada en el hombro. Todos se levantaron, con movimientos mesurados y tranquilos. Mientras se daba la vuelta para salir de la sala, pudo oír a Tiffany, que estaba sentada en la última fila, susurrar emocionada a una amiga. Es libre, por fin se ha acabado. Podemos ir a Aspen la semana que viene. Ara no miró atrás. Pasó junto a las filas de bancos con la espalda recta y la cabeza alta. Sintió el aguijón de su juicio como 1000 pequeñas agujas, pero bajo él comenzaba a formarse una certeza fría y dura. Creían haber presenciado un final. No tenían ni idea de que acababan de presenciar el comienzo. Salió a la brumosa tarde neoyorquina, una mujer sin nada a su nombre, y por primera vez en años se sintió total, completa y peligrosamente libre. 2 años antes, Ara había dejado a Julian. No fue una ruptura dramática con platillos rotos. Fue una partida tranquila un martes por la mañana, mientras él estaba en una reunión de la junta directiva. Había hecho una sola maleta, dejando atrás el amplio loft del Soho que se había convertido en una jaula dorada, cuyas paredes blancas minimalistas le recordaban constantemente el color que había sido blanqueado de su propia vida. Los primeros meses fueron una nebulosa de trabajos temporales y café barato. Trabajó como barista, paseadora de perros y verificadora de datos freelance para una árida revista académica. La humillación era una compañera constante, pero era más aguda, más honesta que la condescendencia velada que había soportado en su matrimonio. A Julian le encantaba la idea de ella, la brillante historiadora del arte culta que quedaba bien a su lado en las recaudaciones de fondos. Había desmantelado sistemáticamente la realidad de ella criticando su investigación, burlándose de sus proyectos apasionantes y convenciéndola poco a poco de que sus ambiciones eran fantasías infantiles. Fue durante este periodo, mientras trabajaba en una pequeña cafetería del West Village
llamada Daily Grind, siempre salpicada por la lluvia, cuando conoció a Alistair. Entonces no era Alistair, era solo el señor Ash, un anciano que acudía todas las tardes puntualmente a las 3. Era alto y encorvado, con una mata de pelo blanco rebelde y unos ojos de un azul sorprendentemente brillante. Vestía pantalones de pana desgastados y cómodos y chaquetas de tweed que olían ligeramente a libros viejos y té Earl Grey. Siempre pedía lo mismo: café solo, con una terca, y un asiento junto a la ventana, donde leía gruesos libros encuadernados en cuero y contemplaba la bulliciosa calle. La mayoría del personal lo ignoraba, viéndolo como un mero elemento más del mobiliario de la cafetería. Pero Ara, con su ojo de conservadora para los detalles, se fijaba en las cosas: la calidad de sus zapatos de cuero gastados, la tranquila autoridad con la que se comportaba, incluso cuando estaba perdido en sus pensamientos, la forma en que trataba a todo el mundo, desde el ayudante de camarero hasta el gerente, con el mismo respeto amable y sin pretensiones. Su amistad comenzó con un libro. Él estaba leyendo una primera edición de la Odisea de Homero en griego original. Un difícil viaje de regreso a casa, dijo Ara en voz baja mientras le rellenaba el café. Él levantó la vista y la miró por primera vez con sus ojos brillantes. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, arrugándole las comisuras de los ojos. Cierto, respondió con una voz grave y agradable. Pero los monstruos suelen ser menos temibles que los recuerdos de los que uno huye. A partir de ese día, hablaron. Sus conversaciones nunca versaban sobre temas mundanos. Hablaban del uso del lapislázuli en las pinturas renacentistas, de la controvertida autoría de las últimas obras de Shakespeare, de la silenciosa genialidad de Emily Dickinson, de la caída de Constantinopla. En el señor Ash, Ara encontró un compañero intelectual con una mente tan curiosa y ávida como la suya. Él nunca le preguntó por su pasado. ¿Por qué una mujer capaz de debatir los méritos del chiaroscuro de Caravaggio se ganaba la vida limpiando mesas pegajosas? Simplemente la aceptaba tal y como era en ese momento. La escuchaba. Cuando ella hablaba de arte, la pasión que creía que Julian había extinguido volvía a cobrar vida. Describía la sensación de estar ante un Rothko, la atracción sublime y aterradora de sus colores. Hablaba de la historia secreta de los objetos, de las historias incrustadas en una silla tallada a mano o en un trozo de vidrio romano. No solo ves las cosas, le dijo una tarde, con la mirada pensativa. Las entiendes en su alma. Fue una profunda validación, una sola frase que comenzó a sanar las grietas que ella creía permanentes. Él también compartió partes de sí mismo, pero siempre de forma alegórica y velada. Hablaba de construir un imperio empresarial como si fuera un gran tapiz intrincado lleno de hilos brillantes y nudos oscuros y feos. Lamentaba la soledad de la vista desde la cima de una montaña, la forma en que el aire se volvía enrarecido y el mundo abajo se hacía abstracto y distante. Hablaba de una familia perdida por la ambición y del tiempo de los remordimientos que se había instalado profundamente en sus huesos. Un día, mientras una fría lluvia otoñal azotaba la ventana de la cafetería, parecía particularmente melancólico. Dime, Arara, dijo, removiendo su café, aunque no tenía azúcar para disolver. Si te dieran un gran poder y una inmensa capacidad para moldear el mundo, ¿qué harías con ellos? Ara pensó por un momento, limpiando una gota de agua que había caído sobre la mesa. No creo que intentara moldear el mundo, respondió con sinceridad. Es demasiado grande, demasiado obstinado. Creo que intentaría proteger las cosas pequeñas y hermosas que el mundo intenta aplastar. El talento de un joven artista, un pedazo de historia olvidado, un lugar tranquilo para que la gente pueda pensar. Supongo que construiría un santuario, no un imperio. El señor Ash la miró durante un largo rato, con sus ojos azules escudriñando su rostro. Luego asintió lentamente. Un santuario, repitió en voz baja. Sí, creo que lo harías. Poco después, el señor Ash dejó de acudir a la cafetería. Los 3 Hauser PM Lul se sentían vacíos, la silla junto a la ventana dolorosamente desocupada.
Ara preguntó en los hospitales y centros comunitarios cercanos, pero nadie había oído hablar del señor Ash. Había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido, dejándola con una renovada sensación de su propio valor y una profunda y desconcertante sensación de pérdida. No tenía ni idea de que su tranquila amistad intelectual en una cafetería lúgubre era la relación más importante de su vida. No sabía que el señor Ash, el anciano solitario de mirada amable, era Alice Tister Blackwood, el legendario titán de la industria. Un hombre tan reservado que existían menos de una docena de fotografías conocidas de él. Y, desde luego, no sabía que en sus últimos meses de lucha contra una enfermedad silenciosa, él había encontrado en ella lo único que sus miles de millones nunca podrían comprar. Una conexión humana genuina, libre de codicia o expectativas. Él la había estado poniendo a prueba, observándola, y ella había superado una prueba que ni siquiera sabía que estaba realizando. Los 5 días siguientes al divorcio fueron un descenso a un limbo gris y sin rasgos distintivos. Aja se mudó a un pequeño apartamento sin ascensor de 6 pisos en una zona poco elegante de Brooklyn, el tipo de lugar donde el silbido del radiador era su único compañero constante. La sentencia del tribunal era un peso tangible, una declaración legal de su inutilidad. Julian se había asegurado de ello. Le envió un mensaje de texto al día siguiente del veredicto. Espero que disfrutes de tu nueva vida. No vuelvas arrastrándote cuando no puedas pagar tus facturas. Otto. Ella lo borró sin responder. Pasaba los días enviando currículos para cualquier puesto relacionado con el arte o la historia, por muy insignificante que fuera. Las respuestas eran escasas y desalentadoras. El fracaso de su galería, ahora de dominio público gracias al proceso de divorcio, era una mancha en su nombre. En el mundo del arte, donde la reputación lo era todo, era radioactiva. Al quinto día, un fresco viernes por la mañana, llegó una carta. No estaba metida en su buzón con el correo basura y las facturas habituales. La entregó un mensajero, un hombre de aspecto severo con un uniforme impecable que le pidió que firmara. El sobre era grueso, de cartulina gruesa de color crema. La dirección del remitente estaba grabada en relieve con letras elegantes y severas. Sterling and Finch LLP, Sterling Tower, 57th Street, Manhattan. A All se le encogió el corazón. Sterling and Finch conocía ese nombre. Todo el mundo lo conocía. No eran solo abogados, eran creadores de reyes y constructores de dinastías, la firma que gestionaba las propiedades de las familias más ricas y poderosas del mundo. Inmediatamente supuso que se trataba de un error o peor aún que Julian, en un último acto de crueldad, había enviado a su poderoso equipo legal tras ella por alguna ofensa imaginaria o una deuda pendiente que él mismo había inventado. Con manos temblorosas, abrió el sobre. La carta que había dentro era breve y formal. Estimada señora Vance, la presente carta tiene por objeto solicitar su presencia en nuestras oficinas el lunes 22 de septiembre a las 10:00 am. La reunión se refiere a un asunto de suma importancia relacionado con el patrimonio de un cliente recientemente fallecido. Es esencial que acuda puntualmente. Por favor, pregunte por Eleanor Sterling cuando llegue. Atentamente, Eleanor Sterling, socia principal, Sterling and Finch LLP, el patrimonio de un cliente fallecido. Se devanó los sesos tratando de pensar en algún pariente lejano o conocido que pudiera estar representado por un bufete así. No se le ocurrió a nadie. Los Vance eran una familia modesta de académicos. Su madre había fallecido y su padre estaba distanciado. Tenía que ser un error. Pasó el fin de semana en un estado de confusión y ansiedad. Buscó a Eleanor Sterling en Google y encontró una foto de una mujer formidable de unos 60 años, con el pelo plateado cortado en un severo corte bob y una expresión que sugería que no toleraba a los tontos. Era una leyenda en el mundo del derecho sucesorio, conocida por su discreción y su voluntad de hierro. El lunes por la mañana se presentó ante la Torre Sterling, un reluciente rascacielos negro que parecía atravesar las nubes. Era un monumento al poder y la riqueza,
un mundo alejado de su destartalado edificio sin ascensor. Vestida con la única chaqueta decente que tenía, se sentía como una impostora. El vestíbulo era una caverna de mármol y acero pulido, poblada por personas que se movían con una confianza natural y cara. Respiró hondo y se acercó al mostrador de recepción. «Vengo a ver a Eleanor Sterling», dijo, con una voz que era apenas un susurro. «Me llamo Vance». La recepcionista, una rubia fría que parecía más una modelo que una oficinista, miró su pantalla. Sus cejas perfectamente depiladas se arquearon ligeramente. «Por supuesto, señora Vance. La señora Sterling la está esperando». Planta 82. El trayecto en ascensor fue un ascenso silencioso que le revolvió el estómago. Cuando se abrieron las puertas, entró en una zona de recepción que parecía más un museo de arte moderno. En una de las paredes colgaba un enorme cuadro de Joan Mitchell. Su vibrante caos contrastaba con la serena decoración minimalista. Un momento después, se abrió una puerta y apareció la propia Eleanor Sterling. En persona era aún más imponente. Llevaba un traje gris perfectamente entallado y sus ojos, agudos e inteligentes, parecían evaluar con una sola mirada. «Señorita Vance, gracias por venir», dijo con voz nítida y carente de calidez. No le tendió la mano. «Por favor, pase». Era la siguió hasta una oficina en esquina con ventanas que iban del suelo al techo y ofrecían una vista impresionante, casi divina, de Central Park. Toda la ciudad se extendía bajo sus pies. Sobre el gran escritorio de caoba solo había un único documento encuadernado en cuero grueso. «Por favor, tome asiento», dijo la señora Sterling, señalando una de las dos sillas frente a su escritorio. «¿Le apetece un poco de agua o café?» «Agua, por favor, gracias». Ahora logró decirlo con la garganta seca. Mientras un asistente traía en silencio un vaso de agua, la señora Sterling se sentó y colocó las manos sobre el documento. Fijó la mirada en ella con una expresión indescifrable. «Señora Vance», empezó a ir directamente al grano. «Yo era la abogada personal de un hombre llamado Alistair Blackwood. No sé si le suena ese nombre». Hall negó con la cabeza. «No, creo que no». El nombre le resultaba vagamente familiar, tal vez por alguna revista de negocios que Julian solía dejar por ahí, pero no significaba nada para ella personalmente. El señor Blackwood era un hombre muy reservado. La señora Sterling continuó. «Falleció hace 2 semanas tras una larga enfermedad. No tenía parientes vivos. Durante los últimos 40 años, he sido la única ejecutora de su patrimonio y su testamento». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la silenciosa sala. Ahora sintió una creciente sensación de desubicación surrealista. ¿Qué podía tener esto que ver con ella? El testamento del señor Blackwood era poco convencional. Miss Sterling dijo con tono clínico. «Pasó el último año de su vida ultimando sus términos. Es mi deber informarles de su contenido». Abrió la carpeta encuadernada en cuero. El documento es extenso y detalla la disposición de diversos activos, fideicomisos y fundaciones filantrópicas, pero la cláusula principal es bastante simple. Eleanor Sterling levantó la vista de la página y por primera vez un destello de curiosidad y asombro cruzó su estoico rostro. Dice así: «A R. Vance, una mujer bondadosa e íntegra que vio a un hombre y no una fortuna. Por la presente, le legó todo mi patrimonio restante, sin condiciones ni reservas. Ella fue mi refugio en mis últimos días, y es mi deseo que ahora tenga los medios para construir el suyo propio». La habitación se inclinó. El Lara se agarró a los brazos de su silla para mantenerse firme. Su mente era un torbellino de confusión. El Lara Vance, todo el patrimonio como refugio, no tenía sentido. Ahí debía de haber un error. Tartamudeó. «No conozco a nadie llamado Alistair Blackwood». La señora Sterling metió la mano en un cajón y sacó una sencilla fotografía enmarcada. La deslizó por el escritorio. Agra bajó la mirada y se le cortó la respiración. Era él, más joven. Sí, con el pelo oscuro y una sonrisa segura, de pie en la cubierta de un velero. Pero los ojos eran inconfundibles. Los ojos brillantes, inteligentes y de un azul penetrante. Era el señor Ash. El silencio en la oficina era absoluto,
solo roto por los latidos frenéticos del corazón de Lara. Ella se quedó mirando la fotografía, con la mente luchando por conectar las dos identidades. El amable y modesto señor Ash de la cafetería y el misterioso y poderoso Alistair Blackwood, cuyo nombre ahora estaba irrevocablemente vinculado al suyo. Señor Ash, susurró el nombre, sintiéndolo extraño e inadecuado en su lengua. Un seudónimo que adoptó en sus últimos años. Eleanor Sterling confirmó que su voz se suavizó de forma casi imperceptible. Se cansó de los aduladores y los cazadores de fortunas. Quería pasar sus últimos meses experimentando el mundo sin el filtro distorsionador de su riqueza. Encontró tu cafetería. Te encontró a ti. Ura sintió una oleada de mareo. Cada conversación, cada debate sobre arte y filosofía se repetía ahora en su mente bajo una nueva y deslumbrante luz. Sus charlas sobre imperios y montañas solitarias, su pregunta sobre qué haría ella con un gran poder. No había sido una charla ociosa. Había sido una entrevista, una última prueba profunda. ¿Toda su fortuna? Preguntó ella, sintiéndose absurda. ¿Qué significa eso? La señora Sterling respiró hondo, como si se preparara para botar un barco. Significa, señora, que a partir de la certificación legal de su muerte la semana pasada, usted es una de las personas más ricas del mundo. El patrimonio de Blackwood es una cartera diversificada de activos valorada, después de todos los impuestos y obligaciones, en aproximadamente 900-700 millones de dólares. La cifra era tan enorme, tan astronómica, que no se percibía como una suma real de dinero. Era un concepto y una abstracción. 1.000 millones con B. ¿Incluye? La señora Sterling siguió pasando las páginas del testamento. Una participación mayoritaria en Blackwood, una empresa global de logística y tecnología consolidada, una cartera inmobiliaria que incluye este edificio, una finca de 10.000 acres en el norte del estado de Nueva York, una villa en el lago Co, una casa adosada en Belgravia, Londres, y una isla privada en el Caribe. Una colección de arte privada considerada una de las mejores del mundo, con obras de Monet Dunning y un Vermeer hasta ahora desconocido, y un fondo de capital líquido de más de 2.000 millones de dólares. Ara sintió que se ahogaba. Sacudió la cabeza para aclarar sus ideas. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Solo hablamos, tomamos un café. Parece que esas conversaciones fueron más significativas para el señor Blackwood de lo que usted puede imaginar, dijo la señora Sterling. A continuación, sacó un sobresellado más pequeño de la carpeta. También le dejó esto, una carta personal. Le pidió que la leyera antes de firmar ningún documento. Le temblaban las manos. Alá cogió el sobre. Era del mismo papel grueso de color crema. Su nombre estaba escrito en el frente con una letra firme, elegante y ligeramente temblorosa. Rompió el sello. Mi querida, si estás leyendo esto, es que mi viaje ha llegado a su fin. Te pido perdón por el engaño de mi nombre, pero espero que lo comprendas. En mi vida, construí un imperio de acero, códigos y hormigón. Pero en mi último año, me encontré empobrecido en lo que realmente importa. Estaba rodeado de gente que quería algo de mí, que solo veía una caja fuerte que abrir. Entonces te conocí. Tú que te encontraba en medio de tu propia tormenta silenciosa, me ofreciste el sencillo y valioso regalo de tu tiempo y tus pensamientos. Nunca me pediste nada. Ni siquiera sabías que había algo que pedir. Me hablaste de la belleza, de la historia, del alma de las cosas. En tu presencia, yo no era Alistair Blackwood, el magnate. Solo era ceniza, un hombre que escuchaba a una mujer brillante. Me dijiste que construirías un santuario. Te creo. Esta fortuna ha sido una jaula dorada para mí durante demasiado tiempo. En tus manos, espero que se convierta en una llave, una herramienta para proteger las cosas hermosas de las que hablaste, para fomentar el talento que el mundo pasa por alto y para construir una vida de tu propia elección, libre de las sombras de tu pasado. No dejes que su peso te aplaste. Deja que sea el viento en tus velas. Gracias, mi querido amigo, por el café y por tu amabilidad. Atentamente, Alistair.
Las lágrimas corrían por el rostro de Elara, calientes y silenciosas. No eran lágrimas de alegría por el dinero, sino lágrimas de dolor por el amigo que ahora se daba cuenta de que había perdido, y de gratitud abrumadora por su asombrosa e incomprensible fe en ella. Él la había visto cuando ella se sentía invisible. La había valorado cuando el mundo y su propio marido la habían declarado sin valor. Por fin entendió su silencio en la sala del tribunal. Fue un acto subconsciente de preservación, un instinto que no había comprendido del todo en ese momento. Si hubiera luchado contra Julian, si hubiera discutido por las migajas que él le dejaba, su situación financiera habría sido objeto de un intenso escrutinio legal. Si se hubiera filtrado la noticia de una posible herencia, Julian y sus abogados habrían descendido como buitres, tratando de retrasar el divorcio para reclamar su futuro. Su silencio había sido una amputación limpia. Le había dejado ganar la batalla, cortando por completo sus lazos legales y económicos, solo unos días antes de que la guerra fuera ganada por una fuerza que él no podía haber imaginado. Miró a Eleanor Sterling, con los ojos ahora claros, a pesar de las lágrimas. Una nueva determinación se estaba endureciendo en su interior. La mujer tímida y destrozada que había entrado en la sala del tribunal había desaparecido. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con voz firme y clara. Una lenta y genuina sonrisa finalmente rompió la fachada profesional de Eleanor Sterling. Primero dijo, empujando un alfiler por el escritorio: «Firme aquí, señora Vance, y luego nos pondremos manos a la obra». El anuncio no fue noticia de primera plana. Fue un terremoto. Sterling and Finch LLP, un bufete conocido por su silencio monástico, emitió un comunicado de prensa de 2 párrafos. Fue una lección magistral sobre cómo lanzar una bomba con discreción. Anunciaba el fallecimiento de su cliente, el solitario Alistair Blackwood, y la ejecución de su última voluntad y testamento, que nombraba a una tal Ira Vance como su única heredera incondicional. El mundo financiero entró en frenesí. ¿Quién era Ira Vance? El nombre era desconocido. Los periodistas se apresuraron a investigar los registros públicos. En cuestión de horas, encontraron una reciente demanda de divorcio en el Tribunal de Familia de Manhattan, Vance contra Croft. Los detalles eran escabrosos y, hasta entonces, totalmente insignificantes. Un propietario de una galería de arte fracasado. Una humillante derrota legal. Una mujer despojada de sus bienes y a la que se le había denegado la pensión alimenticia hacía poco más de una semana. La narrativa dio un giro vertiginoso. Forbes, los años de silencio. Cómo una divorciada sin recursos heredó los miles de millones de Blackwood. The Wall Street Journal. El sucesor sorpresa de Blackwood. La herencia de Vance causa conmoción en Consolidated. Vanity Fair. La venganza definitiva. Julian Croft se divorció de su esposa días antes de que ella se convirtiera en multimillonaria. Julian Croft estaba en una cena de celebración con Tiffany en Purcell cuando su teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. Ignoró las primeras llamadas, molesto por la interrupción, pero entonces su teléfono, el de Tiffany y los de las mesas de alrededor comenzaron a encenderse. Un murmullo recorrió el restaurante. «Julian», dijo la voz de Marcus Thorne, presa del pánico y sin aliento, cuando por fin respondió. «¿Has visto las noticias?» «Estoy cenando, Marcus». «¿Qué pasa?», espetó Julian. «Es Lara. Tienes que encender la televisión o mirar tu teléfono ahora mismo». Julian abrió una aplicación de noticias. Lo primero que vio fue una foto de Ara, una instantánea de ella saliendo del juzgado, con una expresión serena e indescifrable. Junto a ella había una vieja foto de archivo de un hombre al que reconoció vagamente como el mítico Alistair Blackwood. El titular se le nubló ante los ojos. Dejó caer el teléfono. Cayó sobre su plato, esparciendo microverduras y espuma de trufa. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Tiffany, molesta. «Te has puesto pálido». Julian no podía hablar. Las cifras, los titulares, la absoluta imposibilidad de todo aquello se le echaron encima. No ven $700 millones. Recordó la sala del tribunal. Su silencio, su exasperante calma plácida.
No había sido una derrota, había sido control. Ella lo sabía, tenía que saberlo. Se había sentado allí y había dejado que él la humillara públicamente. Le había dejado llevarse todo, sabiendo que tenía un imperio de $1.000 millones esperándola. Él no había ganado, le habían engañado, le habían convertido en un tonto cósmico e histórico. Un sonido ahogado escapó de sus labios, una mezcla de risa y llanto. Empezó a temblar y luego estalló en un furioso masticar de neumáticos. No, no, no es posible. Ella no es nada. Es una artista fracasada. Todo el restaurante lo estaba mirando. Tiffany, mortificada, intentó calmarlo. Julian, para. Estás montando una escena. Pero Julian estaba fuera de sí. Empujó la silla hacia atrás, casi tirando al suelo a un camarero, y salió furioso del restaurante. Su mente era un infierno de codicia, furia y un arrepentimiento que le destrozaba el alma. Su primera llamada a Ara fue a un número desconectado. Ella ya lo había cambiado. Entonces llamó a su antiguo abogado, David Brown. ¿En qué puedo ayudarle, señor Croft?, preguntó David, con una nueva confianza en su voz. Esta herencia es propiedad conyugal. Estábamos casados cuando ella conoció a este hombre. Tengo derecho a la mitad, gritó Julian al teléfono. David Brown se rió, una risa tranquila y satisfecha. No creo que entiendas cómo funciona esto, Julian. En primer lugar, la herencia se concedió legalmente después de que un juez dictara la disolución de tu matrimonio. El momento es, como se suele decir, impecable. En segundo lugar, la herencia se considera casi universalmente como un bien independiente, no como un bien ganancial. No tienes ningún argumento válido. Te aseguraste de que la ruptura fuera limpia. Bueno, ahora lo es. Que tengas una buena vida. La línea se cortó. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. La junta directiva de las empresas de capital privado de Julian, asustada por la humillación pública y la repentina inestabilidad de su socio estrella, convocó una reunión de emergencia. Comenzaron los rumores de que Blackwood Consolidated, ahora bajo una nueva propiedad impredecible, podría retirar sus enormes fondos de pensiones de su gestión. Julian se había vuelto repentinamente tóxico. Tiffany, al ver cómo se evaporaba su futuro de viajes a Aspen y bolsos de diseño, y al ver cómo el hombre que creía un ganador se revelaba como un perdedor colosal, hizo las maletas y dejó una breve y fría nota sobre la encimera de mármol del apartamento que él había ganado en el divorcio. Julian se quedó solo en el vasto loft vacío, un lugar que ahora parecía un monumento a su propia estupidez. Había luchado con uñas y dientes por este apartamento, por los cuadros de la pared, por los últimos restos de sus bienes comunes. Se había regodeado por haberle ganado a Ara unos cuantos millones de dólares en propiedades y, al hacerlo, había perdido su derecho a miles de millones. Fue un error de cálculo de proporciones tan épicas que lo perseguiría por el resto de sus días. Mientras el mundo de Julian se derrumbaba, el de R se expandía a un ritmo exponencial. La primera semana fue un torbellino de reuniones en la oficina del piso 82 de la Torre Sterling, que ahora sabía que se conocía como el Guadam. Le presentaron a un pequeño equipo ferozmente leal que había gestionado el imperio de Alice Tister durante décadas. Un director financiero de cabello plateado que podía explicar los derivados financieros cuánticos con la paciencia de un maestro de jardín de infancia, un jefe de operaciones de mente aguda y el Eleanor Sterling, que era su guía constante, su Virgilio en este nuevo y deslumbrante infierno de riqueza. No la trataban como a una intrusa ignorante. La trataban como a una reina cuya coronación había sido largamente esperada. Le explicaron que Alice Tister los había estado preparando para esto, diciéndoles que su sucesor sería poco convencional, pero que tendría una claridad moral que la empresa necesitaba desesperadamente. La transformación comenzó desde dentro. El miedo y la inseguridad que Julian había cultivado cuidadosamente en ella durante años comenzaron a desvanecerse bajo la luz de esta nueva responsabilidad. Descubrió que las habilidades que había perfeccionado como conservadora, su agudo ojo para los detalles, su profunda capacidad de investigación, su comprensión del valor a largo plazo frente a las tendencias a corto plazo
y su capacidad para ver la historia detrás del objeto eran directamente aplicables a la gestión de un imperio. No era una tiburona de las finanzas, pero entendía el valor de una manera que Julian nunca podría. La transformación externa siguió. El Alanor Sterling concertó una consulta privada con un estilista. No quería convertirse en una caricatura de mujer rica. Rechazó las marcas llamativas y optó por prendas elegantes y discretas de diseñadores como The Row y Brunello Cucinelli, que transmitían una confianza tranquila, no un estatus ostentoso. Se cortó el pelo largo y se hizo un elegante corte a la altura de los hombros que enmarcaba su rostro y resaltaba la inteligencia de sus ojos tormentosos. Cuando se miró al espejo, no vio a la esposa rechazada de Julian, sino a la mujer que Alistair Blackwood había visto desde el principio. Su primera decisión importante sorprendió a la junta directiva de Blackwood Consolidated, una de las divisiones más rentables pero controvertidas de la empresa, era la de las prisiones privadas. Era una parte heredada del negocio que Alistair había lamentado, pero que nunca había desentrañado. En su primera reunión de la Junta, Ara, con Eleanor a su lado, anunció su intención de desprenderse por completo de la división y redirigir el capital a una nueva fundación para las artes y la educación. Hubo exclamaciones de sorpresa. El director financiero presentó con calma las cifras que mostraban las decenas de millones de beneficios anuales que estarían sacrificando. Hay algunas cosas cuyo valor no se puede medir en márgenes de beneficio. Ara se expresó con voz tranquila y firme. El nombre Blackwood ya no estará vinculado al encarcelamiento de seres humanos con fines lucrativos. Esto no es negociable. La Junta, ante la inquebrantable determinación de su nueva accionista al 100%, no tuvo más remedio que aceptar. La noticia de la desinversión volvió a ser noticia. Esta vez, no como una afortunada heiress, sino como una audaz líder ética. Un fin de semana la llevó al norte del estado para ver la finca de los Blackwood llamada Greymore. No era una mansión ostentosa, sino una elegante casa de piedra enclavada entre colinas onduladas y árboles centenarios con vistas a un vasto lago resplandeciente. En su interior era un santuario de libros y arte. La legendaria colección privada no se exhibía de forma ostentosa, sino que estaba colgada y colocada con el amor de un conservador, como si las piezas formaran parte de una conversación entre ellas. Caminó por los pasillos, pasando la mano por los lomos de los libros milenarios de la biblioteca. Se detuvo ante el Vermeer secreto, un pequeño y luminoso cuadro de una mujer leyendo una carta junto a una ventana, y sintió una profunda conexión con Alistair. Él había comprado estas cosas no por estatus, sino porque realmente las amaba. En un pequeño estudio con vistas al lago, encontró su escritorio tal y como él lo había dejado. Sobre él había un único ejemplar gastado de la Odisea en griego. En su interior había una flor prensada de violeta marchita. Ara supo entonces que estaba en casa. Aquello no era una jaula. Era el santuario del que había hablado en la cafetería. Ahora era suyo para protegerlo y compartirlo. Decidió que este sería el cuartel general de su nueva fundación, un lugar al que artistas y académicos pudieran acudir para realizar residencias libres de las presiones económicas del mundo. Un lugar para fomentar las pequeñas cosas bellas. 3 meses después de la lectura del testamento, Julian Croft finalmente consiguió concertar una reunión. Tuvo que pasar por 3 niveles de abogados, y la reunión no se celebró en su casa ni en su oficina, sino en una sala de conferencias neutral y estéril de Sterling Finch. El hombre que entró era un fantasma. Sus trajes a medida habían desaparecido, sustituidos por una chaqueta de tienda departamental ligeramente demasiado grande. Había perdido peso y su característica arrogancia segura de sí misma había sido sustituida por una energía nerviosa y desesperada. Su empresa de capital privado lo había obligado a marcharse. Sus amigos lo habían abandonado y se estaba ahogando en los honorarios legales de unas demandas a medio congelar, presentadas por inversores que lo habían seguido hasta la ruina. Alá se sentó a la cabecera de la larga mesa, flanqueado por Eleanor Sterling. Ella era la imagen de la compostura y el poder. Ya no se parecía a la mujer de la que se había divorciado.
Se parecía a la mujer propietaria del edificio en el que se encontraban. Ara, comenzó con voz ronca. Quería hablar contigo a solas. La señora Sterling se queda. Su tono lo decía todo, sin dejar lugar a discusión. ¿Qué quieres, Julian? Él comenzó una divagación patética. Habló de su historia compartida, de los buenos tiempos, olvidando convenientemente los años de abuso emocional. Intentó afirmar que su perspicacia para los negocios la había inspirado, que él era indirectamente responsable de su buena fortuna. Finalmente llegó al grano. Estoy arruinado, Aera, dijo con voz quebrada. Lo he perdido todo. Te lo pido. No, te suplico un acuerdo. Un pequeño porcentaje, un 1%, lo justo para empezar de nuevo. Por los viejos tiempos, escuchó sin expresión. Cuando terminó, un largo silencio llenó la habitación. Julian la miró expectante, un destello de esperanza en sus ojos vacíos. En el fondo, seguía creyendo que ella era la misma mujer de corazón blando a la que podía manipular fácilmente. No, dijo. Esa única palabra no fue pronunciada con ira ni odio. Fue pronunciada con la firmeza de quien cierra un capítulo. Era una simple constatación de los hechos. ¿Pero por qué?, balbuceó él. Después de todo lo que hemos tenido. Finalmente ella lo miró de verdad. No sentía ningún deseo de venganza, ninguna satisfacción por su caída. Lo único que sentía era una profunda y cansada lástima por aquel hombre pequeño y codicioso. Sabes, durante años me dijiste que mi mayor debilidad era ser demasiado sentimental, dijo ella con voz tranquila. Me dijiste que vivía en un mundo fantástico de arte e historia y que no entendía cómo funcionaba el mundo real, cómo se creaba y se obtenía el valor. Se inclinó ligeramente hacia adelante, pero te equivocabas. Mi debilidad no era el sentimentalismo. Eras tú. Y tu mayor debilidad, Julian, es que solo ves el precio de las cosas, pero nunca su valor. Considerabas nuestro matrimonio como una transacción. Viste nuestro divorcio como una adquisición hostil. Ves esta herencia como una cotización bursátil que te has perdido. Se levantó, dando por terminada la reunión. Alistair Blackwood no me dejó su dinero, me dejó su confianza. Él valoraba mi carácter cuando tú me decías que no tenía ninguno. Él valoraba mi pasión cuando tú la llamabas un hobby. El dinero es solo una herramienta, es el subproducto de una vida vivida con integridad, algo que tú nunca entenderás. Caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Pediste el 1% por los viejos tiempos, dijo, mirándolo por última vez. Pero el veredicto final de nuestro divorcio, ese que tanto celebraste, declaró que nuestros viejos tiempos no valían absolutamente nada. El tribunal ya ha decidido lo que te debo, y yo soy una mujer que respeta la ley al pie de la letra. Salió de la habitación sin mirar atrás, dejando a Julian Croft solo en la enorme mesa vacía, un multimillonario en espíritu. Un mendigo en realidad, perseguido para siempre por la fortuna que tiró por la borda y la mujer a la que nunca vio de verdad. Ara, por su parte, salió al brillante sol de la tarde, con un futuro tan amplio e ilimitado como el cielo que la cubría. El invierno que siguió fue con una temporada de tranquila construcción, no con ladrillos y cemento, sino con un propósito. Todos eligieron hacer de la finca Greymore su hogar y el centro de sus nuevas operaciones. La enorme biblioteca llena de libros, que una vez fue el refugio solitario de Alistair, era ahora el centro neurálgico de la recién creada Fundación Blackwood. El mundo, tras conocer su existencia, ahora acudía en masa a su puerta. Cada día llegaban sacos de correo, solicitudes, propuestas y peticiones de todos los rincones del planeta. Eran testimonio del hambre cruda y desesperada del mundo. Un científico que necesitaba financiación para investigar el clima, un pueblo de Perú que buscaba un pozo de agua potable, una música que había perdido su valioso violonchelo en un incendio. Pero entre las auténticas peticiones de ayuda se mezclaban las voces del oportunismo, cartas de autoproclamados inventores con máquinas de movimiento perpetuo, primos lejanos con dudosos árboles genealógicos y gurús de las inversiones que prometían duplicar su fortuna. Aga pronto comprendió que su mayor reto no era la gestión del dinero,
sino la administración de la confianza. Su vida pasada le había proporcionado una habilidad dolorosa pero invaluable, la capacidad de discernir lo auténtico de lo fingido. El mundo de Julian se había construido sobre lo segundo, y ella había aprendido su lenguaje a la perfección. Una tarde nevada, se sentó junto a la gran chimenea, con una pila de propuestas sobre la mesa antigua a su lado, junto a Eleanor Sterling, que ahora era la presidenta de la fundación. La revalorización del capital de la cartera tecnológica está superando las previsiones en un 12%, dijo Eleanor, revisando una hoja de cálculo en su tableta. Si reinvertimos, podríamos añadir otros 1.000 millones a la dotación en 3 años. Miró por la ventana, observando cómo los pesados y silenciosos copos de nieve cubrían los antiguos robles. Alistair no pasó su último año buscando un heredero solo para que ella pudiera hacerse más rica. Él quería que construyera santuarios, un objetivo noble. Eleanor admitió que su tono era práctico, pero un santuario necesita muros fuertes. La dotación lo proporciona. Lo sé, dijo Ara volviéndose hacia ella, pero es hora de abrir las puertas, aunque solo sea un poco. Quiero poner en marcha el programa Blackwood Fellows aquí, en Greymore. La idea era sencilla pero radical. Cada año seleccionarían a un pequeño número de creadores, artistas, escritores, compositores y pensadores brillantes pero con dificultades, y les ofrecerían una residencia de un año en la finca. Se alojarían en las casas de huéspedes, bellamente renovadas, y se les proporcionaría un estudio privado, y lo más importante, una generosa beca que les liberaría de toda preocupación económica. La única condición era que no había condiciones. No se exigía una exposición al final, no se exigía un manuscrito terminado, no se esperaba un producto comercial. El objetivo era darles lo que más necesita un creador y que rara vez se le concede: libertad absoluta sin ataduras. Eleanor, siempre pragmática, arqueó una ceja. Sin resultados exigibles, la Junta podría considerarlo ineficaz. Que lo hagan, dijo con una pequeña sonrisa. Julian me enseñó todo lo que necesito saber sobre la eficiencia. A menudo conduce a una vida bellamente organizada pero sin alma. Esto no es una inversión en un producto, es una inversión en una persona. La primera becaria Blackwood fue una joven pintora del Bronx llamada Sofía Reyes. Ara había descubierto su obra en una pequeña galería en dificultades de Bushwick. Los lienzos de Sofía eran enormes, caóticos y sorprendentemente vivos. Pintaba con una energía cruda y visceral, representando escenas de la vida urbana con la carga emocional de las pinturas históricas clásicas. Ara vio en ella un fuego y un talento que el mundo estaba a punto de extinguir. El propietario de la galería le contó que Sofía tenía 2 trabajos como camarera para poder pagar su pequeño estudio y que a menudo tenía que elegir entre comprar pintura o comida. En lugar de enviar una carta formal, Ara condujo hasta la ciudad y fue ella misma a la dirección del estudio. Era un loft estrecho y sin agua caliente, situado encima de una tienda de neumáticos. El olor a trementina y aceite de linaza era abrumador. Sofía, una joven con las manos manchadas de pintura y unos ojos inteligentes y cautelosos, se mostró abiertamente recelosa cuando se le presentó. «Sé quién eres», dijo Sofía, cruzando los brazos. No parecía impresionada. «Leo los periódicos». «¿Y qué pasa? El multimillonario Ayres está pasando apuros por un día. ¿Quieres comprar un cuadro para sentirte mejor?» All no se inmutó ante el cinismo. Lo reconoció como una coraza. En realidad, dijo, su mirada se desvió hacia un enorme lienzo, sin terminar, que representaba un vagón de metro abarrotado que se enfrentaba a una mezcla de agotamiento y rebeldía. «Estoy aquí porque creo que un talento como el tuyo merece ser escuchado y el mundo te obliga a susurrar. Estoy aquí para ofrecerte un megáfono», explicó sobre la beca. Sofía escuchó y su expresión escéptica se fue transformando poco a poco en una de total incredulidad. «¿Un año con un estipendio y no te debo nada al final?», preguntó Sofía, con voz llena de sospecha. «¿Cuál es el truco? ¿Tengo que cenar con tus amigos ricos y actuar como un mono amaestrado?» «No», respondió Aera en voz baja. «No hay ningún truco. Lo único que te pido es que honres tu don
que trabajes sin miedo durante un año. ¿Por qué? Y preguntó Sofía con una sola palabra que quedó suspendida en el aire entre ellas. ¿Por qué yo? Ara pensó en el señor Ash y en sus tranquilas conversaciones en la cafetería. Pensó en cómo él le había dado un regalo invaluable sin pedir nada a cambio. Porque un hombre muy sabio me dio un refugio cuando más lo necesitaba. Ara dijo, no me pidió que le pagara, me pidió que construyera el mío propio. Esto es lo primero que estoy haciendo. Unas semanas más tarde, Sofía Reyes se mudó a un estudio bañado por el sol en un granero reconvertido en la finca Greymore, con vistas al lago helado. Ara la observó desde la ventana de la biblioteca en su primer día. Vio a la joven pintora de pie ante un enorme lienzo en blanco, con todo su cuerpo vibrando con una especie de energía nerviosa y alegre. Por primera vez en años, Sofía no pensaba en el alquiler, las facturas o su próximo turno. Solo pensaba en el arte. En ese momento, al ver cómo se encendía el sueño de una desconocida, Ara sintió una profunda y tranquila satisfacción que ninguna ganancia en bolsa ni victoria legal podrían proporcionarle jamás. La fortuna de $1.000 millones no era un premio que hubiera ganado. Era una responsabilidad que había heredado y ahora comprendía que la labor de su vida no era ser la heredera de una gran fortuna, sino la artífice de su alma. La historia de Ara Vance es un poderoso recordatorio de que el mundo a menudo confunde la tranquilidad con la debilidad y el silencio con la derrota. Ella demostró que la integridad es una moneda más valiosa que cualquier acción y que la bondad puede generar dividendos más allá de los sueños más descabellados de cualquier multimillonario. Su viaje desde una sala de audiencias silenciosa hasta la cabeza de un imperio global no tuvo que ver con el dinero. Se trataba de recuperar una voz que le habían dicho que no merecía la pena escuchar. Nos muestra que, a veces, la jugada más estratégica es dejar que tus enemigos se derroten a sí mismos mientras esperas pacientemente la vida que realmente te mereces. ¿Qué te pareció el silencio calculado de Allard? ¿Fue la jugada definitiva o un riesgo increíble? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si esta historia de justicia poética y fuerza silenciosa te pareció tan fascinante como a mí, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite recordar su propio valor. Y asegúrate de suscribirte al canal para ver más historias increíbles de la vida real. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por escuchar.